So in the spirit world, in other words, our house that we develop would have. En una casa que nosotros desarrollemos va a tener que estar viva, o sea, vive en el mundo espiritual y en el celestial, o sea, en los planos a partir de este. Las casas están vivas, por ejemplo, ¿no? Que sería como la materia inanimada. Y ahora es lo que va a tratar un poco, que esto sirve de repente lo saca, y en este taller sobre el principio de economía y función tiene de repente esta observación que le hace preguntar otra cosa al público, a Luli, y le va a preguntar algo donde vamos a entender y comentar esto que acaba de decir. To be alive. Make sense? Yeah. So in the spirit world, in the celestial kingdom, all the houses are alive. Eso es lo que acaba de decir. En el mundo espiritual y en el reino celestial, todas las casas están vivas. So can I ask a follow-up? Yeah. If you O sea, ahora le pregunta si le puede preguntar más cosas. came at one with God next year, Le pregunta, si te volvieras en unidad con Dios el año que viene, would you suddenly manifest an alive house to be ¿repentinamente manifestarías una casa viviente? in harmony with this principle? I hope so. Okay. Yes. That's Espero que... A eso espero. Sí, o sea, si me volviera en unidad con Dios, aunque luego va a decir que eso está a muchos años vista, si es que va a estar, o sea, que dentro de muchos años como un poco, bueno, o sea, más de 5, más de 10, a veces creo que decía. O sea, sí, o sea, es de esperar que si se vuelve en unidad con Dios, pero ahora lo va a aclarar. possible on earth, just as it's possible in the spirit world. Of course, Es igual de posible aquí en la Tierra como en el mundo espiritual. Eso de, como ahora vamos a explicarnos un poco para comentarlo, que curiosamente el alma, como el alma está recibiendo vida, el principio de vida, incluso antes de encarnar, o sea, antes de esta primera encarnación, pues el alma ya está con el principio de vida, que es como lo cuenta él así. Entonces, ese alma, al ir creciendo, incluso en lo físico, puede dotar de vida a lo inanimado. I would automatically know what to do. If I remember, there's things that I would automatically know what to do. O sea, hay cosas que cuando estás en unidad con Dios sí que sabrás automáticamente qué hacer con eso, o sea, lo que hacer. If I just trust God, and as the previous discussion Simplemente al confiar en Dios. went with regard to love principles, there's things I'd have to learn. Pero hay otras cosas, como hemos visto en la conversación sobre los principios del amor, que tendré que aprender. Does that make sense? So just because I'm at one with God, it doesn't mean I stop learning. So, O sea, solo porque sea en unidad con Dios, eso no quiere decir que deje de aprender. now, to me, it's probably not going to be very high on my priority list for learning. Aunque esa sería una cosa que no estaría muy alta en la lista de prioridades para aprenderla. Given the fact that I feel there's far more important things to learn, but Dado el hecho de que eso, siento de que hay cosas mucho más importantes que aprender. I do feel that that's what we'll finish up doing Pero sí que siento que eso es lo que acabaríamos haciendo. if we get in that condition. But Si entramos en esa condición, claro, de unidad con Dios. it's a big if, isn't it? At the end of the day, it requires a lot of desire if we get in that condition. But it's a big if, isn't it? At the end of the day. Pero a fin de cuentas es un gran condicional, o sea, un gran sí. O sea, es sí pasa eso. It requires a lot of desire to get Porque se requiere mucho deseo, in that condition. With all the deseo de entrar en esa condición. 14, there's much more desire that's going to be required for them than the other day. It requires a lot of desire to get in that condition. With all the 14, there's much more desire that's going to be Y para todos los 14 se requiere mucho más deseo, todavía más. required for them. With all the 14, there's much more desire that's going to be required for them than the average person because of a lot of factors, including the psychological factors. Debido a muchos factores, para los 14, como está diciendo, incluyendo los factores psicológicos, pues se necesita mucho más ejercicio del deseo, digamos, de la fe.
that don't exist for the rest of humankind. So it's Necesidades que no están para el resto de la humanidad. still only a possibility. That's why I have to call it an experiment. Yeah. For the rest of humankind. So it's still only a possibility. That's why I have to call it. Que por ahora es solo una posibilidad, que por eso es que lo llamamos experimento. An experiment. Yeah. But yes, it is possible to live in harmony with the economy principle. Así que sí, en la Tierra es posible vivir en armonía con el principio de economía. But yes, it is possible to live in harmony with the economy principles on Earth, where you actually value time, energy, and matter equally, and that you Cuando realmente valoras por igual tiempo, energía y materia, entonces estás en armonía, digamos, con los principios, que utiliza el plural, principios de economía. create in that regard. Now, by the way, when I say alive, Ahora, por cierto, cuando digo vida, viva, cuando hablaba de la casa viva y todo eso, that does not mean that it's actually physically breathing or eso no significa que realmente esté físicamente respirando something like that. o cosas así. Because the life principle can exist Porque el in principio de vida, what you would call inanimate matter. he probado a hacer la voz a la vez que el vídeo está sonando, a ver cómo se superponen ambas voces, tanto la del vídeo corriendo dentro del teléfono, como la mía desde fuera, que no sé si entrará bien a través del micro. Entonces, bueno, vamos a poner unos segundos otra vez y We just got a principle can exist in, because the life principle can exist in what you would call inanimate matter. porque el principio de vida puede existir en lo que llamaríais materia inanimada. How to use it and what you would call inanimate matter. We just got to know how to use it and how to engage it. Solo es que simplemente no sabemos cómo usarlo. So that it lives stays there forever. O sea, y usarlo y de modo que permanezca ahí para siempre. Y involucrarlo, no solo usarlo, el principio de vida, sino involucrarlo para que se mantenga ahí para siempre. Does that make sense? Now that often is maintained by the soul itself. So right now you're Y ahora bien, eso a menudo es mantenido por el alma misma, el alma en sí misma. O sea, justo ahora mismo vosotros is maintained by the soul itself. So right now your soul is creating creations in the spirit world, right? O sea, ahora mismo, como hemos visto en otros lados, vuestra alma está creando creaciones en el mundo espiritual. So whatever, you've got a house that's getting created in the spirit world. O sea, tenéis una casa que está siendo creada ahí en el mundo espiritual. Now, because your soul's creating out of inanimate matter at this stage, those creations are getting created automatically. But they are alive in the sense that matter at this stage. Y entonces, debido a que vuestra alma está creando en esta fase, está creando a partir de materia inanimada, aquellas casas del mundo espiritual creations are getting created automatically, but they are alive están siendo creadas automáticamente, pero están vivas. in the sense that your soul. Fijaros qué curiosa esa afirmación, para sentirla ahí, es muy... No sé si podréis comentar algo, pero el hecho de que nosotros estemos creando a partir de materia inanimada parece que tiene que ver con que seamos inconscientes de las casas que están vivas en el mundo espiritual, pero que también estaríamos creando nosotros, las moradas, ¿no? Are getting created automatically, but they are alive in the sense that your soul is determining their development, their change, their construction. Están vivas en el sentido de que vuestra alma está determinando su construcción. Everything. Alive in the sense that your soul, o sea, vuestra alma determina su cambio, is determining their development, their change, their su desarrollo, la construcción, el cambio de esas casas. And everything. So they're actually changing as you change. O sea, realmente están cambiando esas casas conforme vosotros cambiáis. So can you see that also makes them alive? So o sea, puedes ver que eso también las hace que estén vivas. That also makes them alive.
So the life is actually dependent upon your life. O sea, su vida, la vida de esas casas, realmente depende de vuestra vida. Right? So this is also a factor that's involved in this question with regard to how it looks to be alive. And therefore, when it's alive, O sea, y esto es también algo que se incluye en esta pregunta de cómo es eso de estar vivo. in this question with regard to how it looks to be alive. And therefore, when it's alive, in that your soul is connected to Vivo en este caso de las casas y de la materia inanimada, y entonces cuando está vivo en el sentido de que tu alma está conectada, the structure, therefore making the structure conectada con esa estructura y por lo tanto haciendo que esa estructura alive, esté viva. now the other creatures can't destroy it. Does that make sense? Entonces ahora las demás criaturas no la pueden destruir. So the decomposition process can't happen while your soul remains connected to that structure. So it's almost like a different O sea, el proceso de compensación no puede suceder mientras tu alma esté conectada. definition of alive that we're. Remains connected to that structure. So it's almost like a different definition of alive that we're used to. Yes. Mira, le pregunta a Luli que si es como si fuera una diferente definición de vivo de la que tenemos nosotros. There's all forms of life, but here we're Sí, dice Miller, hay todo tipo de formas de vida. talking about the difference between breathing, Pero aquí estamos hablando de la diferencia entre respiración, respirar, an actual creature, if you like, o sea, una criatura real, si lo dijéramos así, and a structure. And by the way, like a tree is breathing, is it not? o sea, como ejemplo un árbol también que está respirando. So obviously we're talking about that kind of thing as well, compared to something that actually made of what you would classify at the moment as non-living, but Todo eso en comparación con algo que ahora clasificaríais como no viviente, it's actually responding to your soul's pero que realmente está respondiendo, reaccionando a vuestra life. vida del alma, a vuestra vida álmica. And as a result of responding to your soul's life, Y a resultas de esa respuesta que da a vuestra vida álmica, esas construcciones inanimadas que estamos hablando de ello, a causa de eso, so even rocks in the spirit world and here can respond to your soul's life. o sea, ahí se interrumpe, incluso las rocas en el mundo espiritual e incluso aquí pueden responder a vuestra alma. So even rocks in the spirit world and here can respond to your soul's life. And as a result of that, while your soul remains attached, Y a resultas de eso, sigue el discurso, a resultas de ello, mientras vuestra alma permanezca asociada to that a eso, construction, a esa whatever construcción, that is, sea la que sea, that construction is considered to be alive mientras siga pues asociada a esa construcción, sea lo que sea, esa construcción se considerará viva. Uy, lo he saltado ahí. Bueno, hasta aquí, vamos a ver qué tal. Se me ha ido el dedo, pero creo que ya más o menos ha acabado lo que queríamos probar aquí como ejemplo.